Hola compañeros, nosotros somos el equipo número 3 que está conformado por Ángel Buendía Calzada, Cristian Berrocal Vite, Gabriel Omar Serrano Jaimes, Guadalupe Adela Chávez Galindo, Marco Antonio Correa Marín y Kevin Axel Cruz Pérez. ¿Qué es una base de datos distribuidas? Una base de datos distribuidas o BDD consiste en varias bases de datos situadas en diferentes espacios físicos o lógicos, conectadas entre sí por un sistema de comunicaciones. Entre las características que tiene una base de datos es que se caracterizan por almacenar la información en varias computadoras, a las cuales el usuario puede acceder desde cualquier sitio como si se tratara de una red local. Está formada por varias computadoras, a las cuales se le denomina nodos. Los nodos se comunican entre sí mediante una red de comunicaciones. Cada uno de los ordenadores que forman parte de la red tienen autonomía local. Generalmente la red de las computadoras no depende de ningún sitio central. Tiene un funcionamiento independiente de su localización. Se realizan continuas transacciones de información entre nodos y la base de datos funciona independientemente del equipo, sistema operativo o red. Entre las ventajas de una base de datos distribuida es que incrementa la confiabilidad del sistema. Se tiene un control local de los datos, lo que tiende a promover mejoras en la integridad y la administración de los mismos. Tiene el crecimiento modular de las aplicaciones y las bases de datos sin interrupciones, bajos costos de comunicación para la reducción del tráfico y alta velocidad de respuesta. Pero entre las desventajas tenemos que tiene un costo y complejidad del software, dado que se refiere a un software más complejo para ambientes distribuidos. Tiene mayor procesamiento para intercambiar mensajes entre las localidades. También posee integridad de los datos, dado que es más difícil controlar por las múltiples y dispersas copias de los datos. Y tiene baja velocidad de respuesta si los datos y la aplicación no están distribuidos apropiadamente con su uso. Las bases de datos distribuidas deben proporcionar independencia de los datos a dos niveles, lógica y física. La independencia lógica se define como la capacidad de las aplicaciones de usuario de no verse afectadas por los cambios en la estructura de la base de datos. El usuario puede seguir usando la base de datos como siempre y no note los cambios en los atributos, relaciones o reordenamientos de la base de datos. La independencia física consiste en la capacidad de ocultar al usuario los detalles o estructura del sistema de almacenamiento. Un administrador de transacciones distribuidas es un conjunto de instrucciones de una aplicación que actualizan los datos en al menos dos servidores. Y aquí tenemos un ejemplo en el que se tiene un agente raíz que es el sitio de origen y a raíz de se obtienen tres agentes, que sería el agente 1, el agente 2 y se puede obtener n número de agentes. Algo necesario para entender a las bases de datos distribuidas es el sistema manipulador de base de datos, que es una colección de software muy específico orientado al manejo de base de datos, cuya función es servir de interfaz entre la base de datos, el usuario y las distintas aplicaciones utilizadas. Su objetivo es manejar un conjunto de datos para convertirlos en información relevante para la organización, ya sea a nivel operativo o estratégico. Relacionado a la independencia también se encuentran los niveles de transparencia, que tenemos la transparencia a nivel de red, en la cual las aplicaciones no deben notar que se acceden a los datos a través de una red de computadoras o de nodos. También se tiene la transparencia sobre la replicación de datos, en el cual las réplicas de los objetos de la base de datos no han de ser controladas por el usuario, sino son controladas por el propio sistema. Y se tiene la transparencia a nivel de fragmentación. El sistema debe ser encargado de convertir las consultas globales del usuario en consultas definidas sobre fragmentos de base de datos. Del mismo modo, el sistema también se encarga de mezclar las consultas fragmentadas para obtener la respuesta a una consulta global. El sistema de información distribuida es un modelo para solucionar inconvenientes de computación masiva usando un enorme conjunto de PCs organizados en clústeres, incrustados en una infraestructura de telecomunicaciones distribuida. La computación distribuida es un modelo informático que posibilita hacer monumentales cálculos usando una cantidad enorme de PCs de voluntarios. Este sistema se basa en repartir la información a través de Internet mediante un software
previamente descargado por el usuario a diferentes ordenadores que van resolviendo los cálculos y una vez tiene el resultado lo envían al servidor. Ese proyecto casi siempre solidarios reparten la información a procesar entre los miles de ordenadores voluntarios para poder alcanzar cuotas de procesamiento a menudo mayores que las de superordenadores. Para esto necesitamos entender qué es la fragmentación. La fragmentación en una base de datos distribuida consiste en la partición de una tabla de la base de datos en diferentes fragmentos, y se pueden distinguir dos variantes. La fragmentación vertical, que consiste en que la tabla se descompone en columnas o campos, y la fragmentación horizontal, en la que la tabla se descompone en filas o registros. Una replicación de base de datos es una técnica mediante la cual copiamos de forma exacta en otra ubicación una instancia de la base de datos. Se utiliza en entornos distribuidos de sistemas de gestión de base de datos, donde una sola base de datos tiene que ser utilizada y actualizada en varios lugares de forma simultánea. Para una base de datos replicada se tiene este pequeño diagrama. Tenemos un publicador, que es una instancia de base de datos que permite que los datos estén disponibles para otras ubicaciones a través de la replicación. El distribuidor, que es el de aquí en medio, es una instancia de base de datos que funciona como almacén de datos específicos de replicación asociados con uno o más publicadores. Y el suscriptor, que es una instancia de base de datos que recibe datos replicados. El suscriptor también puede devolver los datos modificados al publicador o volver a publicar los datos en otros suscriptores. Una base de datos centralizada es una colección de información en una única ubicación, accesible desde numerosos puntos, en contraste con una base de datos distribuida donde la información se distribuye en varios sitios. Los usuarios pueden tener varias formas de acceder al material, y la base de datos se puede configurar con diferentes niveles de seguridad para permitir más controles de acceso. Entre las ventajas se tiene que una virtud de la base de datos centralizada es que la función de entrar a toda la información en un solo sitio. En una actualización de la base de datos para manejar más información, los servidores tienen la posibilidad de añadir de forma sencilla al lugar de la base de datos, y la organización no deberá equilibrar las necesidades de una base de datos distribuida. Por otra parte, en las desventajas, además podría ser bastante vulnerable si algo le ocurre y no se ha llevado a cabo una réplica de estabilidad, o si la réplica de estabilidad que existe está desactualizada. Una virtud de la base de datos distribuida es que el componente de redundancia que puede permitir que el sistema funcione, inclusive si una base de datos personal está inactiva. Una base de datos híbrida ofrece las características de una base de datos en memoria y una base de datos en disco, en un solo motor integrado. Por lo tanto, los datos se pueden almacenar y operar solo en la memoria principal o en el disco, o en las combinaciones de ambos. Para esto tenemos los tipos de red, y se clasifican de acuerdo a su tamaño. Una red LAN es una red de área local, es decir, que se encuentra o se puede encontrar en una oficina o en una escuela, algo muy pequeño. Después tenemos la red MAN, que es una red metropolitana, es decir, que abarca más espacio que la red LAN. Y la red WAN, que esta es la red más grande que se tiene. A continuación, les vamos a presentar un proyecto en donde vamos a aplicar todo lo previamente visto para hacer una base de datos distribuida. Así que los dejo con mi compañero Cristian. Comenzaremos la práctica de un ejemplo de una base de datos distribuida replicada. Para ello necesitamos dos programas que nos ayudarán en la realización de esta práctica. El primero es la VirtualBox, la cual almacenará nuestro sistema operativo, y el SHAM. El SHAM es el servidor web que nos ayudará con la gestión de bases de datos MySQL. Comenzaremos ya con la realización de nuestra práctica. Para ello necesitamos entrar en las configuraciones del adaptador de red, tanto en la máquina virtual como en la máquina física. Aquí estamos viendo que estamos entrando a la configuración del adaptador de red de la física y aquí de la virtual. Esto es para que podamos hacer la configuración de las dos máquinas.
Entramos a esa opción, clic propiedades y en el protocolo de internet TCP/IP. En la siguiente configuración colocamos nuestra dirección IP, nuestra máscara de subred que se coloca automáticamente en nuestra puerta de enlace, la cual nos ayudará a hacer la conexión. Aquí le damos clic, ahí tenemos nuestra IP, la que va a hacer la conexión, le damos a aceptar y luego nos vamos a la máquina virtual. Propiedades, hacemos lo mismo, protocolo TCP/IP, colocamos la dirección IP, que esa es una dirección IP estática para que no cambie. Entramos a la máscara de subred y la puerta de enlace que colocamos anteriormente para que se pueda hacer nuestra conexión. Le damos a aceptar, cerramos en las dos máquinas. Después de hacer nuestra configuración en el adaptador de red, vamos a entrar a nuestro CMD tanto en la máquina física y la virtual. Esto es para que nosotros podamos comprobar si se hizo bien nuestra conexión entre las dos máquinas, tanto en la física como en la virtual. Aplicaremos el código ipconfig para conocer nuestra dirección IP tanto en la física como en la virtual. Como podemos ver, aquí solo aplicamos en la virtual. Esta es nuestra dirección IP. Si se dan cuenta, esa dirección IP que nos sale ahí es la estática que habíamos puesto anteriormente, ya que no cambia. El ping que estás poniendo después de la dirección IP y es para conocer si se hizo bien la conexión. Como podemos ver, la conexión está bien, no hay ninguna pérdida de paquetes, tanto en la física ni como en la virtual. Nos saldremos del CMD para seguir continuando con la práctica. Nos salimos de la máquina virtual, cerramos y entonces nos ponemos a empezar a iniciar los servicios en el Shams, Apache y MySQL. Minimizamos nuestra máquina virtual, la que ahorita no la ocuparemos. Entramos a admin, donde se encuentra phpMyAdmin, donde realizaremos nuestra práctica. Entramos a base de datos. Aquí vamos a crear una base de datos. La llamaremos distribuida. La creamos. Le daremos un nombre que en este caso sería gestores. Y tendrá solamente dos columnas. Aquí la creamos que sean de 2 columnas, le damos continuar. Aquí tendremos que poner el nombre de nuestras 2 columnas. La primera será nuestra ID, nuestro identificador, y la segunda la llamaremos nombre. Aquí donde pondremos nuestros nombres de nuestros gestores que vayamos agregando. El ID va a ser de tipo entero y nuestro nombre va a ser tipo de varchar. Aquí vamos a hacer que nuestro ID sea autoincrementable sin que necesidad que nosotros metamos un ID, solito se incremente sin necesidad que nosotros lo integremos a nuestra base de datos, bueno, a nuestra tabla. Aquí vamos a crear la longitud que queremos que sea. Comprobamos que estén todos bien las propiedades de nuestras tablas y le damos en guardar. Guardamos, comprobamos que está creada nuestra tabla con nuestro ID autoincrementable y el nombre de la columna. Aquí vamos a insertar un dato para ver si se creó correctamente nuestra base de datos. Aquí le ponemos MySQL, que es un gestor de base de datos. Aquí vemos que es lo que se va a insertar en la tabla gestores con un ID y el nombre. Aquí, como podemos ver, ya se agregó el dato de MySQL.
en la tabla de gestores. Ahora lo que nos toca hacer es hacer la replicación, empezar con el proceso de replicación. Más bien, para ello vamos a dar clic en la pestaña donde dice servidor para que nos vayamos al apartado replicación. Vemos no hay ninguna replicación todavía, entonces aplicamos se desea configurar. En esa parte vamos a poner que queremos hacer una replicación distribuida. Le damos clic y por consiguiente le damos en continuar para poder comenzar con nuestro siguiente paso de la práctica. Como podemos ver, se guardó, no hay ningún error. Actualizamos y nos vamos a ir después al SHAM, donde vamos a seguir con el siguiente paso. Abrimos el SHAM, nos vamos a ir al apartado de configuraciones para poder hacer nuestra conexión. Nos vamos hasta la parte donde encontremos, a ver, donde dice, miren, aquí dice, donde dice replicación master server. Aquí es para que podamos comprobar que se haga la conexión. El load bin los que nos va a ayudar es para configurar bien la replicación maestra, y el bin log nos va a ayudar para tener la información de nuestra base. Esto es para que se pueda hacer bien la conexión y no haya ningún problema. Ahí le damos en guardar para que se ejecuten los cambios. Detenemos los servicios para que se actualicen los cambios que acabamos de hacer y no haya ningún problema con el siguiente paso que vamos a realizar. Volvemos a encender los servicios en el SHAM. Nos vamos a actualizamos. Apretamos en la opción donde nos dice mostrar el estado del maestro. Esos datos serán muy importantísimos en la configuración de nuestra máquina virtual, pero después lo haremos. Aquí vamos a crear un usuario. Este usuario nos va a ayudar para poder hacer la conexión de nuestra máquina virtual a la física y se pueden realizar los cambios. Este usuario igual lo vamos a ocupar en la máquina virtual. Aquí creamos el usuario que se llama Cristian con el servidor que pusimos en la máquina virtual. Aquí nos sale un error. ¿Por qué? Porque aquí lo que vamos a hacer es vamos a crear el identificador para que nos salga para que se pueda hacer la conexión. Porque como nosotros pusimos una contraseña, necesitamos de esa contraseña. Entonces le damos en continuar. Vemos que se guardaron los cambios. Nos regresamos a la base de datos y vemos que ya está replicada. Ahí está replicada la base de datos, el maestro. Todavía necesitamos replicar en nuestra parte de la máquina virtual. Entonces vamos a exportar nuestra base de datos. Tenemos que tener un cuidado que estamos exportando, porque si no exportamos bien nuestra base de datos, en la parte izquierda de su monitor les hará como una dirección IP y no, eso no queremos exportar. Queremos exportar la base de datos, la cual la vamos a utilizar en la virtual. Entonces vamos a ahí, como podemos ver, se exportó nuestra base de datos que creamos aquí y la vamos a exportar en nuestra máquina virtual. Pero para ello necesitamos crear una carpeta compartida. Esta carpeta compartida nos va a servir para poder abrirla en nuestra máquina virtual, ya que no nos deja pasar archivos así arrastrándolos a nuestra máquina virtual. Aquí ya tenemos la carpeta compartida creada, pero ahorita les voy a mostrar dónde se crean esas carpetas compartidas. Aquí solo estoy metiendo nuestra base de datos que exportamos. Vamos a abrir la máquina virtual, nos vamos a las configuraciones de la máquina virtual, abrimos donde dice carpetas compartidas, le damos clic, preferencias, y si se dan cuenta ahí nos sale como una dirección, pero le vamos a dar en la clic derecho
Esa dirección es donde está guardada ya donde está creada nuestra carpeta compartida, pero vamos a crear como si fuéramos a crear una nueva. Seguimos los pasos, nos va a salir una pantalla, pero nosotros ya tenemos la carpeta compartida, ya la creamos, entonces para nosotros no es necesariamente seleccionar esa carpeta, pero ustedes sí la van a necesitar, así que la crean, la seleccionan, le dan a aceptar y ahí van a meter su base de datos para poderla exportar en su máquina virtual y poderla utilizar. Aquí nos vamos al apartado de red, donde ahí está, en ese apartado de red vamos a entrar para entrar a la carpeta compartida. Como podemos ver, ahí está la carpeta compartida y está nuestra base de datos, la cual vamos a exportarla en nuestro servidor en MySQL. Entonces ahí ya la exportamos. Entramos otra vez a la física. ¿Por qué? Porque los datos que les dije anteriormente que íbamos a ocupar los tenemos que tener a la mano para que no haya ningún problema. Esos son los datos que ahorita más adelante vamos a utilizar. Lo minimizamos, maximizamos nuestra máquina virtual, aprendemos los servicios Apache MySQL, esperamos unos momentos, abrimos PHP PyAdmin y aquí vamos a seguir los mismos pasos que hicimos en nuestra máquina física. Vamos a crear la base de datos, pero solo vamos a crear el nombre. ¿Por qué? Porque ya la exportamos. Entonces, damas tienen que tener el mismo nombre para que no haya ningún problema. La creamos y luego nos vamos a dedicar a importar más bien nuestra base de datos. Ahí está, ya está en nuestro escritorio, la importamos, esperamos a unos momentos a que cargue, le damos en continuo y como podemos ver ya está importada en nuestra base de datos. Entonces se encuentran nuestro dato que agregamos anteriormente, que es MySQL. Como podemos ver ya está agregado, ya la tenemos. Ahora tenemos que hacer lo mismo que en el anterior paso, replicarla, pero vamos a replicar la esclavo, la maestro no, la esclavo, porque es la que queremos hacer la conexión. Nos vamos otra vez a configuraciones, pero ahora vamos a comentar el apartado donde dice servidor ID igual a 1. ¿Ya qué? Porque no nos vamos a conectar de esta a la física, si no queremos conectarnos de la física a la virtual. Entonces vamos a usar el server ID 2. Ya, entonces ahí lo abrimos. Ahí vamos a escribir el bin log para que se pueda hacer para poder tener la información de la base de datos que vamos a ocupar, y va a ser distribuida. Entonces vamos a guardar para que se apliquen nuestras configuraciones y no haya ningún problema. Vamos a hacer lo mismo, vamos a parar el servicio y lo vamos a otra vez aprender para que se guarden los cambios. Entramos al PHP MyAdmin, actualizamos y vamos a configurarla. Aquí vamos a meter el usuario que anteriormente creamos en la máquina física, que en este caso es Cristian, con la contraseña que agregamos y el servidor, que es el servidor que creamos, bueno, nuestra IP que creamos, la estática que creamos aquí en nuestra máquina virtual. Le damos en continuar, nos sale un pequeño error, no hay problema porque todavía nos falta configurarlo. Aquí en este paso es muy importante, porque si no hacemos este paso no se va a dar la conexión. Vamos a detener como que
este proceso para poder hacer la conexión distribuida, porque si no nos va a dejar hacer la conexión. Tenemos que tener los siguientes códigos, los cuales nos van a ayudar a hacer la conexión con el maestro. Vamos a necesitar el master host, que es el que pusimos al principio, el master user, que es el usuario que creamos, nuestra contraseña, el master log file y el master log post son los datos que les dije que anteriormente íbamos a necesitar. Son estos que estamos señalando. Estos los vamos a poner aquí, y con esto vamos a poder ya tener a un 90% ya nuestra conexión. Ya solamente es iniciar el servicio de la conexión para que se pueda hacer nuestras consultas o nuestros ingresos. Como podemos ver, ya está replicado, o sea, ya casi ya estamos por terminar. Entonces nos vamos a ir a replicación, vamos a ir a ver tablas, y como podemos ver, ahí dice que no, o sea, que nada está corriendo, o sea, no hay nada todavía. Está perfecto. Vamos a control de esclavo, vamos a full start. Aquí, como se puede decir que se inician ya los servicios, volvemos a otra vez a entrar a la replicación, y cuando demos clic vamos a ver que dice que ya la replicación ya está esperando solamente un evento del máster de nuestra máquina física, por así decirlo. ¿Para qué? Para que se pueda empezar a que ya está un 100% ya nuestro ejemplo de una base de datos distribuida. Entonces aquí solamente nos vamos a nuestra máquina física para empezar a agregar pues algunos datos en nuestra tabla distribuida. ¿Para qué? Para que se empiece a mostrar los cambios que efectuemos en nuestra máquina virtual, y así podemos concluir así podemos decir que ya tenemos al 100% nuestra conexión distribuida. Ahí que podemos ver que solo está el dato de MySQL, y aquí vamos a proceder a insertar un dato, un gestor. Este gestor se supone que si ya tenemos nuestra conexión distribuida, entonces se va a ver reflejado en nuestra máquina virtual. Como puedes ver, ahí se va a insertar en la tabla gestores un ID, el nombre, y ya vemos que se insertó. Examinamos y vemos que se insertó. Ahora tenemos que checar en nuestra máquina virtual. Damos clic y vemos que se ingresó, pero vamos a hacerlo ahorita en tiempo un poco pues irreal. Es real, pero para que vean que si se inserta, vamos a insertar ahí otro gestor. Se me viene en la mente, a ver, vamos a ingresar le damos en continuar, esperamos unos momentos a que cargue, vemos que se insertó, examinamos, vemos que está ingresado, actualicemos la máquina virtual, y como podemos ver ya se insertó el dato. Entonces la práctica está terminada, y muchas gracias.